Bien, entonces, tengo una reacción que es del tipo A que da B. Uy, se me salió. Sí. Pero qué onda. Me parece que toqué el tipo, me salió, se está grabando y toqué salir de la reunión ahí. Un crack. Bien, tengo esta reacción que es tipo A que da B. Me dice que tiene cinética de primer orden y me dice el valor de K, ¿sí? Que K es función de la temperatura, o sea, no me está diciendo a qué temperatura es esto, pero bueno, es lo que me quiere decir nomás. Suponiendo que el recipiente donde ocurre la reacción es rígido, ¿qué ocurre con la cantidad de moléculas de A y de B durante el transcurso de la reacción? Yo tengo A, que pasa a ser A más B. O sea, y esto, tipo, no sé qué quiere preguntarme con eso, pero es básicamente, o sea, se va dejando cantidad de A para generar una misma cantidad de moléculas de B. O sea, es 1 a 1. Digamos, en este recipiente rígido, con el transcurso de la reacción no aumenta la presión. Eso sería uno. Pero, ¿por qué ahí estás pasando de A que sea A más B? Y bueno, eventualmente sería B solo. O sea, digo, a medida que transcurre la reacción, va dejando de existir A para generar B. Entonces, en el transcurso vamos a tener las dos cosas en simultáneo. eh, y eventualmente, si esto es una reacción solamente directa, no es un equilibrio, por ejemplo, eh, tendríamos solamente B. Y la reacción se daría siempre, si yo mantengo la temperatura constante, se daría siempre a presión constante, porque tipo la cantidad de moléculas, de moles de gas, son todos gases, eh, son constantes. O sea, 1 se va para dar 1, entonces tipo no aumenta la cantidad de moléculas. Igual por eso, esto a mí me hace ruido que, o sea, esto para mí es un equilibrio, más bien, pero bueno, vamos a dejarlo como que es reacción directa. ¿Qué ocurre con la concentración de A y de B? Mi pregunta es, ¿qué ocurre con la concentración de A y de B? Y R sería la derivada de CA respecto a T, ¿no? Menos. Y como R es igual a K por CA, acá no me puedo meter tanto, pero cuestión que menos K por CA, esto, K y CA son dos cosas positivas, ¿sí? Entonces este menos hace que tenga algo negativo acá, o sea que la derivada de CA respecto al tiempo, o sea, la tasa de cambio de la concentración de A es negativa, o sea que CA decrece. Esto, o sea, es la forma matemática de ver algo que es re simple, o sea, está reaccionando a, eh, entonces la concentración va a empezar a decrecer. Y bueno, menos R es igual a menos, no se pone, acá me confundo un poquito, DCB, que sería K por CA, o sea, porque R, o sea, se mantiene para todos.
Entonces acá se ve que CB crece, porque la derivada es positiva. Esto es medio una boludez, en realidad es como más, se explica con palabras que yo diría. ¿Puedes explicarlo con palabras, por favor? Claro, o sea, esto, o sea, te preguntan, ¿qué ocurre con la concentración de A y de B? La concentración de a medida que avanza la reacción, la vamos dejando, o sea, deja de existir A para generar B, entonces A va a disminuir su concentración y B va a aumentar. Y eso matemáticamente se ve acá. O sea, la velocidad de reacción es menos la derivada de la concentración de A respecto a T. Y es igual a K por CA. ¿Sí? Esto es la ecuación de la cinética y es de primer orden. Entonces, como K por CA es positivo, con este signo negativo me queda algo negativo acá. O sea que esta derivada respecto al tiempo es negativa. El cambio de la concentración de A es negativo respecto al tiempo. Entonces, esto que puse acá, CA decrece. O sea, es una pregunta media, no sé si te pedirán que lo veas del lado de la cinética, pero se puede directamente decir, o sea, la reacción se da en este sentido. Entonces, esto va a dejar de existir, va a disminuir su concentración para aumentar la de esto. Así es como cualitativo, digamos. Y ¿se entendió más o menos? O sea, es una idea media, Y se entendió, aunque lo entendí más de manera teórica que de manera práctica. o sea, con esto, es que sí, es medio ver el signo de la derivada. Pues bien. Fue medio Eh, complicado eso. ¿Qué significa reacción de primer orden y cómo sería la expresión matemática correspondiente? Bueno, es eso, que la velocidad de reacción es una constante por la concentración de A elevado a la 1. ¿Sí? Eso quiere decir que es primer orden, o sea, en una reacción que hay un solo reactivo, es primer orden en ese solo reactivo, entonces me queda K por CA a la 1, que es K por CA. Si fuese segundo orden sería CA cuadrado, etc. Verificar si la unidad con... Claro, ahí el D me dice verificar si la unidad con la que se informa K es igual a 5,4 por 10 a la menos 2, ahora a la menos 1. Verificar si la unidad esta con la que se informa K coincide con lo que se respondió, digamos, en el inciso C, que es esta ecuación de cinética. Si este hora a la menos 1 está bien con esta ecuación. Y R acá esto puede ser, lo voy a explicar capaz de distintas formas, eh, pero bueno, el tema de las unidades del R, ¿sí? Ustedes, o sea, acá tienen concentración, ignorando, digamos, lo que son los diferenciales, tienen concentración, o sea, si lo decimos en molaridad, son moles sobre litro, y tiempo, ¿sí? Horas, por ejemplo. O sea, tenemos moles sobre litro arriba y hora abajo, ¿bien? Entonces, K por CA también tiene que tener, o sea, si R es igual a eso, esta es la definición de R, si R es igual a K por CA, entonces K por CA tiene que tener estas mismas unidades, ¿sí? Y bueno, CA son moles sobre litro y K es hora a la menos 1.
Entonces, es 1 sobre hora, mol litro, y bueno, coincide, ¿no? ¿Se entendió más o menos? Ahora voy a dar un ejemplito de cómo sería distinto. Pero eso, vieron que coinciden las unidades y demás. Ahí. Sí, se veo. Bien. Caso, por ejemplo, si fuese de segunda orden, ¿sí? De segundo orden. R es igual a K por... voy a plantear otra ecuación, por ejemplo, A... O bueno, 2A queda B. Piensen en esta reacción y yo les digo que es de segundo orden, ¿sí? En este caso, si yo, supónganse que K es, no sé, 3 hora a la menos 1, ¿sí? R sigue siendo la derivada, menos la derivada de la concentración de A respecto al tiempo, y eso es mol sobre litro hora. Sigue siendo eso. Pero ahora, K por CA, K por CA al cuadrado, si K es hora a la menos 1, acá yo estoy teniendo 1 sobre hora por mol al cuadrado sobre litro al cuadrado, ¿sí? O sea que K en realidad no serviría que sea hora a la menos 1. O sea, no sería consistente con el tema unidades meterlo así dentro de esta ecuación. Porque voy a tener de un lado mol sobre litro hora y del otro lado voy a tener mol cuadrado sobre litro cuadrado hora. Entonces, bueno, en estos casos, las unidades de K no es hora a la menos 1. K es, por ejemplo, sería litro sobre mol hora, ¿sí? O sea, tiene lo necesario como para que cuando yo lo multiplico con esto, se tacha. Voy a acá al ladito. K por C al cuadrado sería litro sobre mol hora por mol cuadrado hora, litro cuadrado. Entonces ahí se tacha este con este con este, y queda mol sobre litro hora. Tipo, las unidades de K, a lo que quiero llegar con esto es que las unidades de K varían según el orden de reacción, ¿sí? O sea, a veces se lo van a dar así, que puede estar bien si es de primer orden, pero en otros casos van a ver que tiene como un poquito más de desarrollo. Bien. De todos modos, este tema como que yo ni siquiera lo di en química general, todavía no sé, no formaba parte de la currícula, creo, o yo no le di pelota, no sé, una de dos. Es importante más adelante, sobre todo para ingeniería química. Para nosotros sí, metieron un Claro, ejercicio, ¿no? sí, a ustedes es otra cosa. Por ejemplo, en mi guía de química son 8 ejercicios. Ajá. ¿Vos qué estudiás? Licenciatura en química. Ah, Bien, voy a ver uno de calculito con el tema de la temperatura, Arrhenius. ¿Hago el 3 o el 4?
¿Cuál les parece mejor? Va, si es que quieren que haga algo de... Tres. Bueno. Bien. Tengo en el problema 3, tengo un par de datos. Es la descomposición de pentóxido de nitrógeno. En realidad no importa mucho, digamos, la reacción en sí para este problema, pero me dice que la energía de activación es 103,34 kJ sobre mol, que serían 103.340 joule sobre mol. Chao, Maki. Constante de la velocidad de reacción. Me dice la constante de velocidad a 27 grados centígrados, que es 4 por 10 a la menos 5 segundo a la menos 1. Fíjense que la constante de reacción tiene 1 sobre tiempo, o sea, como que si fuese 1 sobre hora o 1 sobre segundo. Eso quiere decir que es una reacción de primer orden, ¿sí? Como teníamos hoy. Y bueno, es una descomposición aparte, lo cual tendría sentido. O sea, es N2O5 que da una cierta cantidad de cosas, entonces muy probable que la reacción sea K por C de N2O5, o sea que tenga primer orden. Detalle. Entonces me dice la energía de activación y la constante a una temperatura. Me dice que utilizando la ecuación de Arrhenius determine cómo varía K al aumentar la temperatura, al cambiar la temperatura. Y bueno, la expresión de Arrhenius es que K para una reacción es A por E a la menos EA sobre RT. ¿Sí? A es una constante. Esto es la energía de activación. Gases ideales y temperatura en Kelvin, ¿sí? Temperatura absoluta. Siempre que vean la temperatura pegada al R, la temperatura esa va sí o sí en Kelvin. Bien. Cuestión. Yo tengo que, más o menos, o sea, lo que tengo que es escribir esto, pero no así expresado nomás, sino que con números. Porque si no, si yo dejo la A desconocida, no me sirve de nada, digamos. Entonces, mi objetivo sería hallar ese A. Y si me fijo en los datos, yo, para una cierta temperatura, que la puedo meter acá, conozco K, y conozco también que esto no es dependiente de la temperatura, la energía de activación. Entonces, conozco todas las constantes excepto A. Entonces, una ecuación, una incógnita, puedo despejarlo. 4 por 10 a la menos 5, K es igual a A por E, y acá Joule sobre mol. Acá tienen que tener mucho cuidado con el tema de la R, que tiene que ser coincidente en unidades con la energía de activación, ¿sí? Tiene que poner, si está en Joule la energía de activación, tiene que poner la R en Joule sobre mol Kelvin, que es 8,31, si no estoy mal. Mol Kelvin.
y la temperatura 27 por 300 Kelvin. Entonces ahí en la exponencial esto se va con eso y el Kelvin se va con este. Me queda A es igual a... Bien. E a la algo. Ahora lo calculo. 4 por 10, 5. 103.340 por... Dígame si estoy mal, pero 3,98 por 10 a la menos 23, segundo a la menos 1. Entonces, K en función de T es igual a ese numerito, 3,98 por 10 a la menos 23, E a la, tengo que escribir todo, 103.340, y acá voy a escribir solamente los números por T. En Kelvin. No puse unidades porque se cancelarían. O sea, si escribo los números de lo que tiene que tener todo, tipo, no le digo, o sea, si yo pongo energía de activación IR, está bien. Si yo pongo números, Yo me perdí en la parte del despeje. No sé qué estabas haciendo ahí. Sí, yo también. ¿Puedes empezar de vuelta a explicar? dale. Tenía que Sí, sí. decirlo. Estaba Claro. en un colapso. Bueno, vamos, acá es igual a... Pará, ahí me hice algo mal igual, menos mal. Bien, yo de acá conozco todo porque me dijeron la energía, me dijeron K, o sea, me dijeron la energía y me dijeron K a una cierta temperatura. Entonces, si yo pongo ese valor de K que sé y acá pongo la temperatura que es, entonces la ecuación debería cerrar para el caso de esta reacción y yo puedo despejar el A. El A, perdón, se deben cringear viendo, tipo, si se dieron cuenta del error, habrán estado, sí, cringeados. Lo que hice fue, el K lo dejé y pasé dividiendo esta exponencial, ¿sí? E a la menos EA sobre RT. Entonces, A es Ahora sí. igual. ¿Ahora sí me siguieron o te Y perdiste? ahora sí. Bien. Entonces ahí ya, tipo, nada más tengo que echar los valores. Que antes los había puesto mal porque me comí el menos de acá arriba. A la menos EA sobre RT. Y acá K es igual a 4 por 10 a la menos 5. EA
esta, o sea, ustedes conocen, este es el mismo número que 0,082 litro atmósfera sobre mol Kelvin, pero ahora en vez de litro atmósfera tenemos joules arriba. Tienen que, yo la busqué en Google 800 millones de veces, por eso tipo me acuerdo. Y bueno, A es igual a... No me termina, o sea, no me deja de hacer ruido, pero con el menos, ahora que antes me había olvidado, me da 4 por 10 a la 13. ¿Ustedes tienen resultados de estos ejercicios? ¿Qué número de coloquio es? Es el coloquio 9. A ver. Sí, el coloquio 9 de cinética. Bueno, sí. Claro. Me anda re mala la compu. A mí me dio otra cosa, pero a lo mejor hice cualquier cosa, ¿no? Igual, ¿qué te dio? A ver. Me dio 1,59 por 10 a la menos 10. A la menos 10. ¿Y este menos lo tuviste en cuenta? Estoy bien con ese menos, ¿no? Dale. No, para que no tuve en cuenta el menos. Ah, bien. No, sí, ahí la googleé y está. Bien. Y bueno, también fíjate el tema de las unidades coincidentes. Que las dos cosas estén en joules. Que voy a buscar por las dudas constante. Sí, es 8,31. Bien. Eso me dio. Y las unidades son las de K, ¿sí? Porque esta exponencial no tiene unidades y K tiene segundo a la menos 1 de este mismo valor. Entonces, quedan esas unidades que si no las ponen, pueden, o sea, le van a restar puntos, obviamente. Bien. Entonces, con este valor de A ya tengo la expresión de KT, que no voy a poner los valores porque me va a quedar re desprolijo, pero bueno. Ahí tienen cómo varía K respecto a los cambios de temperatura, ¿sí? Conocida esta constante y conocida la energía de activación de una reacción, podemos calcular la velocidad con la que se da la reacción a distintas temperaturas, que eso es lo que pudimos hacer ahora. En el B me dice que halle K a 37 grados centígrados, ¿sí? Que esto sería K a 310 Kelvin, ¿sí? Porque siempre que tengamos la temperatura pegadita a un R, eso quiere decir que la temperatura va en Kelvin. Entonces, nada más, o sea, ya con nuestro valor de A y nuestro valor de energía de activación, metemos este valor de K y nos va a dar directamente el resultado, que es 4 por 10 a la 13 por...
me dio, o sea, sustituyendo, me dio 1,515 por 10 a la menos 4 segundo, uy, a la menos 1. Que es, a ver, acuérdense que K a 27 grados centígrados era 4 por 10 a la menos 5, ¿sí? Este numerito por 10 a la menos 4 es mayor a este numerito, que es por 10 a la menos 5, lo cual está bien porque, o sea, siempre que aumenta la temperatura, para